Empress y Royalty. Mujeres de la alta sociedad, mujeres exitosas, idolatradas por muchos, socialites, genios de la moda, millonarias, simplemente la envidia de todo mundo. Veamos este caso. Hola gente, yo soy Alvijana y el día de hoy volvemos con las anécdotas. Yo sé, tengo muy abandonada las recetas, el resto de cosas del canal, pero pues para esto alcanza. Y el día de hoy les vengo con dos personajes que fueron mencionados en el video de Michael y Ángela. Y hoy les ponemos nombre así ya oficial, que son Empress y Royalty. Mientras hago un maquillaje voy a intentar recrear este por aquí, les dejo aquí la referencia. Como saben, yo no soy muy rencorosa. Yo a todas las personas involucradas en esta anécdota, en este episodio de mi vida, no les guardo rencor, no les guardo odio, resentimiento, nada. Simplemente pues estoy contando algo pues que pasó. Para ponerlos así en un tiempo, yo tenía alrededor de 10 años, entonces eso deja las edades de mis hermanas en 13, 10 que soy yo, 8, 6 y la más chiquita, pero ella no vivía con nosotras. Para cuando Empress y Royalty llegaron a nuestras vidas, yo realmente no tenía nada de contexto sobre ellas. Les puedo decir que pues eran parientes de mi papá, eran familia, pero no eran familia cercana. O sea, a los 10 años que yo las conocí, fue la primera vez que yo las vi y supe algo, o sea, de que ellas existían como seres humanos e individuos. La primera vez que yo las vi fue una tarde cualquiera, pues llegaron así nomás de la nada a mi casa y mi mamá les hizo enchiladas. O sea, fue una tarde agradable, yo me quedé con una muy buena imagen de ellas, pues porque eran jóvenes. Tenían 25 y 22 años y pues yo me quedé con la imagen de que pues eran muchachas cool, amigables. Luego eran frikis y yo era bien otaku, entonces yo las vi como muchachas así bien guaus. Alrededor de una semana después ya estaban viviendo en mi casa. Resulta ser, esto le pregunté directamente a mi papá y pues les voy a contar. Ellas vivían con una de sus hermanas, tenían creo que 4 hermanos, son en total. Vivían con ellas, pero salieron peleadas porque otra de sus hermanas cayó a vivir con ellas y entonces se enojaron con la dueña de la casa por de la nada meter a alguien más, pero pues estamos hablando que eran sus hermanas. Yo supongo que desde aquí ya se veía venir todo el horror que estas dos muchachonas iban a desatar en nuestra familia. Se suponía que iban a estar ahí un total como de 2-3 semanas en lo que conseguían algo. Y pues mi papá, bien buena gente, bien amable, él, pues las aceptó. Y desde una vez les digo que en realidad duraron como 9 meses ahí viviendo. Me ando haciendo pecas, no se alcanza a ver mucho a la distancia, pero es lo que estoy haciendo. Para darles un poquito más de contexto de cómo vivíamos, era una casa pues relativamente común, era más grandecita que las de Infonavit. Teníamos 2 cuartos, un patio, o sea, un patio que se le puede llamar patio, no nomás era como que un cuartito de lavado, sala, un baño y pues hay cocina con comedor. Y pues uno de los cuartos obviamente era para mis papás y en el otro dormíamos mis 3 hermanas y yo. Pero al llegar Empress y Royalty, pues ellas se quedaron ahí también con nosotras. La cosa es que teníamos solo 2 camas, era una cama matrimonial y otra que era como que más grande. Y ellas se quedaron con la cama grande y pues todas mis 3 hermanas y yo quedamos en una sola cama. Estábamos chiquitas, pero pues también no mamen. Desde el inicio, al igual que Michael y Ángela, pues ellas nunca fueron como de que querer aportar algo económicamente, pero pues de su parte se entiende un poquito más pues porque pues eran de la familia, ¿no? Tampoco me voy a poner a acentuar mucho ese hecho, porque aparte pues estaban con problemas de que no tenían casa y todo eso. Pero pues también, al igual que Michael y Ángela, pues tampoco ayudaban mucho con cosas de la casa, no eran como que arrimarse a mi mamá para limpiar, cocinar, todas esas cosas, que de nuevo digo, bueno, son de la familia, supongo que se les puede dejar pasar un poco más que a Michael y Ángela, pues que directamente no eran nadie, no pintaban nada en esa casa. Pero aún así pues es un poco raro que pues personas ya en sus 20 que están recibiendo pues el chance de vivir en una casa así con un pariente que les está dando la oportunidad, pues no sean ni un poquito acomedidas, no sé. Supongo que al menos yo, en mi caso muy personal, si yo estuviera en una situación así, pues sí sería un poco más acomedida, a pesar de que pues en mi casa no lo soy tanto. Pero pues supongo que en una casa ajena como que uno se quiere volver un poquito espléndido, ¿no? Pero pues no era el caso de ellas. Y pues ahora
ya hablando un poquito más de su personalidad, pues como les digo al inicio, yo las veía como que chicas cool y todo eso, entonces en un inicio yo sí intenté como que acercarme más a ellas, porque aparte yo siempre fui como que así, con mi hermana mayor, muy unida, y yo les veía a ellas y yo decía como de que, ay, sería bien chido que mi hermana mayor y yo en el futuro estuviéramos así siendo chicas cool, aún gustando de anime y todas esas cosas. Entonces por mi parte yo sí intenté como que hacerme amiga de ellas, como que acercarme y todo eso, pero pues luego mostraron ser un poquito extrañas. Ellas tenían un problema real con mentirnos en muchas cosas, de cosas así como que tú dijeras, hay algo al aire así inchequeable. No, ellas directamente eran mitómanas, decían cosas muy fuera de lugar, así como extrañas. En una ocasión ellas aseguraron haber estado con muchos hombres millonarios y súper guapos, súper acá. Y pues bueno, podría ser uno o dos, pero pues ellas eran así como que todo el tiempo sus novios eran de la más alta calidad, guapos, mamados, millonarios, extranjeros, todo. Y aparte también decían que ellas los dejaban así a los 2-3 días. Ellas, todos esos novios acá de la más alta calidad duraban 2-3 días porque pues se aburrían. Y pues ya también como que hablaban de cosas paranoicas, paradigmáticas, parasociales, como que donde ellas vivían de niñas tenían una sirena en su pozo de agua, como que les pasaban cosas paranormales así de chiquitas, que tenían una muñeca así como estas típicas que dan a los 15 años que se movía, y que una vez de que amanecieron aruñadas y con la pinche mona aquí queriéndola acercar, que pues nosotras éramos niñas muy chiquitas, era algo que asustaba, pero pues como que les gustaba mucho llamar la atención con nosotras, como que les gustaba hacer de lo que hablábamos nosotras, de que ay, Empress y Royalty son tan interesantes. Entre otras cosas que tenían que ver pues con su casa y cosas así, también decían y aseguraban que pues ellas eran como que las despreciadas de su casa y de su familia, que sus papás y todos preferían por mucho a sus hermanas y así, pues ellas como que las tenían muy botadas. Pero, contrario a las cosas en su casa, resultaba ser, según ellas, que eran de que las más populares de la escuela, o sea, de que todo el tiempo que estuvieron de que en escuela, primaria, secundaria, lo que fuera, preparatoria, o sea, ellas fueron lo más, como que lo más llamativo, lo más así, y pues tú dices, está bien, ¿no? Pues es creíble, pero pues ellas como que lo exageraban demasiado. Literal llegaron a decir que las personas de su escuela, de su entorno, le sacaban fotos literalmente como si fueran famosas, y no lo exagero, ellas lo decían así, como que iban pasando así por los pasillos entrando y la gente se amontonaba para arrimarse a ellas, para pedirles hasta autógrafos, tomarse así selfies con ellas, y que sus amigos más cercanos les decían a todos de que no les saquen foto, déjenlas en paz, y que esos amigos tenían memorias enteras con fotos de ellas, según sus palabras. Pues tú dirías de que no, pues le estaban queriendo agarrar ahí el pelo, nada más jugar con ustedes, ¿no? Pero ellas realmente lo sostenían y lo decían con una seriedad, o sea, una seriedad de verdad, como si ellas metieran las manos al fuego por lo que estaban diciendo. Hola, sí, yo soy del futuro, ya avancé en el maquillaje, pero quería añadir a todo esto que ellas, aparte de decirnos que tenían novios millonarios, también solían mostrarnos a artistas de K-pop y pues japoneses y decir que eran sus novios. Así bien seria lo hablaba, y la otra como que asentía como diciendo, sí, es verdad, verdad de Dios, Royalty, eso pasó, lo juro por mi papá. Mi papá que nos amenazó con una... Miren, yo no sé qué tan, eso es muy inchequeable, pero supuestamente su papá llegó a amenazarlas a punta de fusca. Y pues resulta que por esa gran amenaza, que es muy inchequeable, el señor las terminó corriendo y ellas terminaron rodando así por las calles, sin oportunidades, sin nada. Entre muchas otras de sus mentiras, porque pues, oh sorpresa, eso no es todo, ellas juraban, al igual que todas esas cosas, juraban hablar como 5 o 6 idiomas. Supuestamente hablaban inglés, ruso, japonés, coreano, chino, todo hablaban. Pero pues curiosamente cuando alguien les preguntaba pues ¿cómo se dice tal cosa en tal idioma? No sabían, porque ellas también juraban que se les había olvidado con el tiempo. O sea, cosas básicas de inglés y lo que sea ya no se acordaban, pero pues ellas juraban que en un momento lo aprendieron y muy bien, y que de hecho a veces se les dificultaba hablar español porque pues todo lo recordaban de tantos idiomas, pues era muy complicated. Y pues este problema de que hablaban tantos idiomas llegaba al punto en el que no podían pues hablar muy bien con otras personas, ¿no? Porque en medio de la conversación se les salía una que otra palabra en ruso, en inglés, en lo que sea,
y también al grado en el que no podían leer libros en español porque al abrirlo ya no entendían ninguna palabra porque se les estaba olvidando todo el español. Esa vez yo les dije de que a Empress, de que, a ver, dime algo. Y ella nada más me vio con una cara, me peló los ojos y me dijo, no, es que ya no me acuerdo porque eso fue hace mucho tiempo. Y pues no pasaría nada si solo fueran pues dos muchachas veinteañeras intentando pues jugar con niñas, inventándoles cosas así muy extrambóticas. Lo que pasaba es que también eran groseras, eran crueles. Recuerdo que mi hermana mayor solía dibujar mucho y a ella le gustaba como que lo que ella quería llegar era dibujar realismo, así las personas como que dibujaba los ojos intentando que se vieran así de que hiperrealistas. Y estamos hablando, recordemos que mi hermana mayor tenía 13 años. Estas dos personas, Empress y Royalty, también dibujaban, pero dibujaban como que un anime muy de este estilo que les voy a estar dejando. Y en una ocasión mi hermana les mostró sus dibujos pues para que los vieran y les dieran su opinión profesional. Y literalmente Empress le dijo a mi hermana de que no, es que tú nunca vas a llegar a dibujar bien porque tú solo sabes dibujar la basura humana. Y fue horroroso, o sea, de verdad me cayeron muy mal, fue lo peor. Yo podría aguantar todas sus mentiras del mundo, pero eso de verdad no estaba bien, porque recordemos que mi hermana tenía 13 años, era una niña que quería dibujar y le estaba mostrando sus dibujos a personas adultas a las que ella en este ámbito del arte admiraba. Pero recuerdo que después de eso mi hermana empezó a dibujar con menos frecuencia y pues hasta la fecha ya no dibuja. O sea, de verdad son palabras que pueden llegar a afectar mucho a un niño. Pero no solamente era eso, sino que pues aparte ellas como personas eran muy malas. O sea, yo sé que alguien que le hable de esa forma a un niño no es bueno, pero también eran clasistas. Así rápidamente les cuento que ellas trabajaban limpiando cuartos de moteles y hostales, o sea, no tardaban mucho tiempo en sus trabajos, duraban de 1 o 2 meses porque rápidamente se salían ya que no les gustaba que las pusieran a trabajar. Yo no tengo nada en contra de estos trabajos, pues son honrados, no tienen ningún problema, pero pues ellas a pesar de trabajar ahí, como les digo, eran personas muy clasistas. Ellas literalmente tenían una frasecita que nos llegaron a decir, de nuevo éramos niñas muy pequeñas, muy influenciables. Y en una ocasión literalmente nos dijeron que existían 2 tipos de personas, las gatas y las que le sirven a las gatas. Y pues ellas literalmente trabajaban limpiando. Si alguien servía así a otras personas, eran ellas. Somos todos porque todos trabajamos y todos pues de alguna forma servimos a alguien, ¿no? Es una frase muy rara, muy clasista, que no tiene sentido la verdad, y menos dicho por personas que tienen este trabajo, pero pues ellas lo dijeron muy orgullosas y de hecho una de mis hermanas les preguntó tal cual a Empress, si no mal recuerdo, le preguntó, ¿y tú cuál eres? Y Empress, miren, con su gran corona de socialité, de millonaria, de políglota, de excéntrica, de experta en la moda, le dijo que la que manda la gata. O sea, ella bien orgullosa, ella en su papel de que ella manda. Sumado a todo esto, pues yo supongo que ellas creían que las gatas éramos nosotras, porque solían como que sentarnos en muchas ocasiones a literalmente regañarnos, a decir lo fácil y chill que eran nuestras vidas a comparación de las suyas, y pues a menospreciar todo lo que nosotras llegamos a vivir y las cosas que nos llegaban a doler. Ellas literalmente eran horas, es que aquí sí no estoy exagerando ni un poquito. Eran horas que nos sentaban a regañarnos como si tuvieran una clase de derecho. Curiosamente era cuando estaban molestas del trabajo, cuando tenían cosas de que quejarse. Y como les digo, era menospreciando todo lo que sentíamos, recordándonos lo fácil que era nuestra vida, de cómo su papá les apuntó en la cabeza, de cómo no hacíamos nada, de cómo éramos unas desagradecidas y malas hijas. Pero pues estos regaños también eran como que una forma en la que ellas se como que alzaban, se endiosaban a ellas mismas, porque era como decir de oh, pinche papá de Matilda, de yo estoy bien y tú estás mal, porque básicamente nos decían de que ustedes malas hijas, ustedes cochinas, ustedes respondonas, y yo bien buena hija, yo bien buena gente, yo bien trabajadora. Era así, de que yo exitosa, yo políglota, yo bien chingona, tú mierdilla. Y aparte, yo aquí me voy a tomar la libertad de decir que todas sus acusaciones eran sacadas del culo, porque nosotras no éramos respondonas, no éramos groseras. Literalmente, si ellas podían decirnos tantas cosas y tratarnos tan mal, era porque a nosotras nos habían enseñado a no responder, a no faltar el respeto a los mayores,
O sea, básicamente nos tenían servidas en bandeja de plata para hacernos lo que quisieran y lo sabían y por eso lo hacían. De hecho, aquí ojo, todas las personas que me llegaron a conocer de niña y tengo testimonios que me respaldan, saben que yo era una niña muy tranquila. O sea, yo literalmente no buscaba pelear con nadie, yo no era mala, no era de estar en casas ajenas haciendo males, no era respondona, no era grosera, no nada, o sea, y así éramos todas mis hermanas, o sea, éramos niñas muy tranquilas, muy obedientes también porque se nos había enseñado a obedecer y a cerrar el papoy. Y pues recordarán que ellas no hacían como que ninguna clase de quehacer o de ayuda en la casa, pero solían también ponernos a nosotras, a mis hermanas y a mí, a limpiar. Y no solo contentas con eso, literalmente nos tronaban los dedos mientras estábamos limpiando para que nos apuráramos, porque pues ellas muy limpias y nosotras muy cochinas. De hecho, ellas literalmente nos decían, no, es que ustedes son unas huevonas y unas cochinas, y con nosotras aquí eso se les va a quitar. Y era de estarnos tronando los dedos y ni siquiera, una de nosotras ni siquiera empezaba a hacer algo cuando ya le estaban mandando a hacer otra cosa. Y mientras ellas estaban en medio del comedor o de la cocina, tronándonos los dedos como pendejas, ¿sabes? Y pues no crean que ellas se ponían así a tronarnos los dedos y a hablarnos mal frente a mis papás, no, señores. Ellas eran las más dulces, las más limpias, la más amable, la más todo lo bueno de este mundo cuando estaban mis papás enfrente. Bien masitas con ellos y pues con nosotros pinches diablos. Pero miren, ojo, no es como que mis papás lo supieran. Aquí yo tengo que hacer, miren, una pequeña aclaración. Y es que a mi papá se le informó cómo eran. Una de mis hermanas literalmente le dijo en 2 ocasiones cosas groseras que les habían dicho ellas. Y pues a mi papá pues se lo pasó por la raja y no hizo nada. Nada más le dijo de que, ay, pues no les hagas caso. Voy a añadir así ligeramente Empress, creo que es la más sonada aquí. Pero Empress tenía como que cicatrices de quemaduras porque a lo que ella nos contó, pues su mamá le intentó enseñar a cocinar y fracasó estrepitosamente. Y se terminó quemando así de como que el brazo tenía quemaduras. Y mi hermana, la más chiquita en ese entonces, le preguntó así bien casual ella normalmente que si le agarraba las cicatrices le iban a doler. Y esta señora bien groseramente le dijo de que, ay, si te doy un golpe en la cara te duele. Recordemos que mi hermana tenía 6 años contra una persona de 25 y le estaba hablando de esa manera. Y pues como les digo que ellas eran muy crueles, mi papá también era muy cruel. Tengo que mencionarlo porque pues, miren, que estábamos en un contexto religioso muy extremo donde literalmente mi papá era la única persona con voz y voto en esa casa, pues por ser hombre y pues por ser el cabeza de familia. Mi papá como que se alucinaba bien machín porque solía pues pegarnos. Y me acuerdo en una ocasión que estábamos viendo la tele porque tenemos una telecita en nuestro cuarto y así de la nada me dijo que la apagara, pero dijo de que apaga la idiota, y estaba yo con una de mis hermanas y ella se iba a parar para apagarla y yo dije no. Detente, Jochis. Y yo le dije de que no, porque no somos ningunas idiotas. Entonces pues mi papá me soltó un cinturonazo y yo como que mi modo de defensa cada que mi papá me pegaba era hacerme la dormida. Y como pues estaba ahí en la cama, literal nomás me di la vuelta y pues me hice la dormida. Pues ellas empezaron a reírse y a decir que eso no era nada y que yo me quejaba por nada porque pues a ella sus papás le pegaron bien horrible y no sé qué. Y pues mi papá se quedó ahí risa y risa con ellas a decir que pues sí, que no era nada. Y que yo era una exagerada pues por ponerme a llorar por un cinturonazo. Ellas literalmente dijeron que pues eso era caricia a comparación de cómo les pegaba a su papá. Yo no sé y no me importa, pero pues yo era una niña a la que le estaban diciendo idiota y a la que le estaban soltando un cinturonazo y creo que tenía derecho a hacerme la dormida sin que me dijeran de cosas. Pues antes de acabar sus 9 meses que estuvieron ahí, de hecho esto fue como que la última gran cosa que pasó con ellas en casa, fue que así un día de la nada ellas le dijeron a mi papá que había desaparecido un puñote así de dólares que ellas tenían y que seguramente mis hermanas y yo o una de nosotras lo había robado porque pues quién más iba a hacer, ¿no? Pero como les digo, nosotras no éramos niñas mañosas, o sea, yo lo máximo que llegué a robar a esa edad y fue antes fueron unas barritas Marinela de la tienda y me disculpé con el señor de la tienda.
Ellas juraban y perjuraban que nosotras los habíamos robado, y entonces mi papá, como medida extremortífera para que confesáramos quién hizo este gran crimen, nos dio un ultimátum, que si ese dinero no aparecía al día siguiente nos iba a pegar con unas varas de guayabo. A todas por igual, todas con varas de guayabo. Pero yo nomás podía pensar en eso y como que me daba algo muy fuerte, como que me paniqué. De hecho, al día siguiente, cuando fue la primaria, de que yo recuerdo nomás ver a mis amiguitas y me puse a llorar. Llorar. Y yo les dije, no, es que yo llegando a mi casa, mi papá me va a matar, me va a fulminar con varas de guayabo. Yo sabía que me iban a dar con esa vara de guayabo porque yo hablé con mis hermanas, todas hablamos y todas dijeron, bueno, ¿quién fue? Y ninguna era, obviamente, y pues entre nosotras sabíamos que nadie era. Entonces esos dólares nunca iban a salir, entonces mi papá nos iba a dar con varas de guayabo a todas, volviendo de la escuela. Entonces yo literalmente todo el día en la escuela me valió dar pena ajena a mis compañeros. Estuve llore, que hasta mi maestro me vio, el coche no hizo nada, pero pues me preguntó que cómo estaba y yo le dije, no, yo estoy triste. Pero pues bendito sea Dios, cuando llegamos, pues ya de que yo así ya entre lágrimas, casi sudando sangre, mi papá pues resultó que no, que ya habían aparecido esos dólares y que ya nada. Esto lo volví a hablar con mi papá recientemente, porque pues como les digo, yo no guardo rencores, yo sí le hablo a mi papá. Y me dijo que pues él tenía la teoría Skibidi Toilet, que era porque pues que tal vez Empress y Royalty lo que querían era como que él les regresara este dinero o algo así. Pero pues estábamos bien jodidos, entonces pues no. Y pues ya de que no nos pasó nada en esa ocasión. Y pues como les digo, eso fue la última gran escena de Empress y Royalty, porque recuerdo yo que días después como que se fueron ya. No sé a quién irán ido a chingarle la vida ahora, a partir de ese momento, pero pues gracias, bendito sea Dios, a nosotras ya no. Ya poniéndome seria, tengo que como que hacer una pausa, una reflexión, un momento de hablar un poco sobre estas situaciones que vivíamos en casa, porque Empress y Royalty no fueron las primeras personas que vivieron con nosotras. Antes ya habían vivido otros que también pues eran parientes de mi papá, y una de ellas pues igual fue no tan mala como Empress y Royalty, porque sí dejaron la vara bien alta, pero tampoco fue buena persona. También nos hacía malos comentarios, nos trataba mal, nos ninguneaba, aprovechándose de que pues éramos niñas vulnerables. Y pues por eso quiero hacer esta pequeña pausa, porque yo sé que gran parte de mi público que me ve aquí en el YouTube pues son personas como de 20 años, yo supongo que pues ya están iniciando en su vida, algunos planean armar familias, y creo que es un buen momento para hablar un poquito de lo necesario que es que un niño tenga un lugar seguro en su casa. Porque la razón por la cual todas estas personas se aprovechaban de nosotras era porque era lógico que éramos niñas vulnerables, sabían que mi papá no nos daba ninguna clase de respeto, pues se aprovechaban de eso completamente. Y yo pues quiero hacer mención a esto, porque eso pasó con personas que simplemente, porque pues yo sé que hay cosas mucho peores que les puede pasar a un niño, pero por eso mismo lo digo, o sea, ¿qué hubiera pasado si alguien peor, o sea, una verdadera persona que quiere hacerle un daño real a niños, se hubiera acercado tanto como Empress y Royalty, como las otras personas que vivieron con nosotros? O sea, esto pudo haber pasado muchísimo peor, y no podría contarlo en un video de YouTube riéndome, maquillándome, porque realmente sería malo, y estas personas serían completamente conscientes de que mis hermanas y yo jamás íbamos a decir nada. La gente en general sabía cómo nos trataban, sabía cómo nos pegaban, cómo nos humillaban, porque pues nos humillaban. Pues como les digo, crecimos en un ambiente ultra religioso, una cosa donde aparte como niñas también éramos mujeres, entonces menos teníamos voz y voto. O sea, éramos las presas perfectas para cualquier persona que se quisiera acercar con intenciones de dañarnos. Pues en esta ocasión, como les digo, de estas 2 visitas que tuvimos en casa lo hicieron, y pues no fueron las únicas. A lo largo de mi vida vivieron mucha gente en casa, creo que solamente una de ellas fue buena. Nos tenían servidas para tratarnos como se les diera la gana. Es que en realidad no solamente eran las personas que llegaron a vivir con nosotras, de hecho, como les digo que íbamos a la iglesia, las personas de ahí tampoco nos trataban bien, nos hablaban como se les daba la gana, eran groseras. De hecho, niños de nuestro alrededor también de la iglesia eran malos y eran crueles, porque pues cuando un niño es vulnerable se sabe y se nota.
Como les digo, nosotras no éramos respondonas, no éramos groseras, nos decían siéntate y nos sentábamos, no éramos de estar por todos lados, incluso pues le hacemos caso a quien sea, literalmente en lo que fuera. Entonces creo que realmente es importante mencionarlo porque pudieron pasar demasiadas cosas y creo que hay muchos niños en situaciones como las que nosotras estuvimos, niños que pues desgraciadamente ya les ocurrieron cosas y otros niños a los que les podría pasar. Creo, o sea, estoy segura que este tipo de personas que quiere aprovecharse de los niños son los que más notan cuando un niño es vulnerable y los buscan y los escogen con estas características. O sea, literalmente creo que fue gracias a Dios que no nos pasara nada y que esto lo pueda contar así como algo incluso en ocasiones gracioso respecto a las cosas que nos dijeron pues estas dos visitas, Empress y Royalty, y pues que realmente no fue algo que realmente nos dejara sin alma, por así decir. Por último, como les digo que mayoría de mi público está en sus 20, es gente que está entrando a la vida adulta, pues quiero recordarles la importancia que es que su casa sea un hogar seguro. Yo sé que muchas personas como que toman esto de que el mundo es un lugar muy peligroso y lo que sea para tratar a sus hijos como que con una mano muy dura, porque pues supuestamente es para prepararlos para la vida real, pero pues yo no digo que el mundo no sea un lugar cruel, pero creo que es por lo mismo que la casa, el hogar, tiene que ser el lugar seguro para los niños, un lugar donde puedan abrirse y puedan confiar lo que sienten y lo que piensan. También es cuidar mucho qué personas dejen que se acerquen a sus hijos, a sus familias, a sus hermanos pequeños, porque realmente puede pasar lo que sea cuando un niño es así de vulnerable. Creo que es muy importante que todas las personas que rodeen a sus hijos, a los niños pequeños, sepan que estos niños pueden alzar la voz, que tienen un lugar seguro en casa y que si algo llegara a pasarles, todas las personas de su círculo se movilizarían para hacer algo. Creo que realmente es importante que todo el mundo sepa que son respetados y que tienen confianza. Para dar un pequeño ejemplo, pues como les digo, mis hermanas y yo nunca fuimos a decir nada. Cuando sufrimos bullying en la escuela no decíamos nada. Cuando los niños de la iglesia nos decían cosas tampoco decíamos nada. Cuando Empress y Royalty empezaron con sus cosas tampoco. O sea, éramos 5 y solo una de nosotras, que les digo que fue a llegarlas a acusar con mi papá. Y pues mi papá no hizo nada. O sea, literalmente cualquiera nos podía hacer cualquier cosa y no iba a pasar nada. Ahí se ve la importancia de escuchar a los niños. O sea, yo que sí me animé varias veces a decirle también de otras personas a mi papá y pues él nunca me hizo caso. Imagínense, o sea, qué confianza le estás dando a tu hijo de que no lo escuchas, de que no le prestas atención. Esto ya sería todo. Ya terminamos el momento de seriedad porque me quedó un poquito chueca la estrella, pero bueno, se tapa así con el cabello. Este ojo me gustó mucho, creo que me quedó muy bonito. Creo que debí de haberme hecho los dos iguales, pero quise hacer algo diferente. Me hice mis pequitas, me puse rubor y pues nada, esto ya sería todo por hoy. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, ya saben en dónde estoy muy activa. Suscríbanse porque pues también ya me di cuenta que la mayoría de gente que ve mis videos no está suscrita. Y pues nada, eso ya sería todo. Bye.